Buenas tardes. Si os parece, vamos a ir empezando. Se está conectando la gente, en lo que damos la bienvenida y os presentamos el webinar de esta tarde. Esperamos a que se conecten el resto. ¿Me escucháis bien, verdad? Fenomenal. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es María Redondo. Soy la subdirectora de Escuela FEF, la Escuela del Instituto Español de Analistas. Y en primer lugar quería daros las gracias por mostrar interés, por inscribiros a este webinar gratuito que ofrecemos desde nuestra escuela. Este webinar forma parte de un ciclo de seminarios que ofrecemos desde los últimos meses sobre distintas temáticas. Hemos hecho algunos sobre inteligencia artificial, inversiones alternativas, tendencias en la gestión patrimonial, pero el que hoy nos ocupa se llama Claves para una gestión y adopción del cambio exitosa. Para el webinar de hoy contamos con dos especialistas en esta materia, que son Luis Revilla, que es el Chief People Officer de Softec, que nos va a hablar de qué es la gestión del cambio y por qué es imprescindible en nuestras organizaciones. Y, por otro lado, Victoria del Valle, que es especialista en adopción y gestión del cambio, nos va a hablar del programa de certificación Financial Change Promoter que ofrecemos de forma conjunta a Softec y la certificación la otorga el Instituto Español de Analistas. Yo creo que es una doble ventaja la que tiene este programa porque aporta el conocimiento, la experiencia y la metodología que tiene Softec en esta temática y por otro lado la parte de la certificación que otorga el Instituto. Por mi parte, poco más. Que sepáis que este webinar va a ser grabado. Hay gente conectada en directo y hay otras personas que se han inscrito que recibirán la grabación de este seminario que después colgaremos en nuestro canal de YouTube de Escuela FEF. Si alguno de los que estáis conectados en directo o que vais a ver el webinar en diferido queréis profundizar más en esta temática o queréis información sobre alguno de los aspectos que van a tratarse en el webinar o del programa de certificación, podéis mandarnos un mail a info@institutodeanalistas.com, ¿vale? Que ahora os lo escribo en el chat para que lo tengáis a mano porque tenemos una dirección un poco larga, así que ahora lo dejo escrito en el chat del webinar para que lo tengáis a mano. Quería haceros una pregunta antes de empezar y antes de pasar la voz a Luis, que será quien lleve la voz cantante. No sé si estáis viendo un pequeño cuestionario que acabo de proyectar con una pregunta. Javier, Nora, no sé si lo estáis viendo. ¿Por qué te interesa este webinar? Ah, sí, ¿Lo lo vi. estáis viendo? Me salió antes, sí. Fenomenal, pues podéis votar, ¿vale? Se plantean tres opciones. La pregunta es, ¿por qué te interesa este webinar? Las tres opciones que os planteamos son, el tema me genera curiosidad. La segunda opción es, estoy viviendo un cambio en mi organización. Y la tercera es, me interesa la vinculación del tema con el sector financiero. Los que participáis podéis ir votando. Entiendo que lo habéis hecho de momento. Luis, yo no sé si vosotros veis las opciones. Te cuento cómo está hasta el momento. Por favor. El 44% ha marcado la primera opción, el tema me genera curiosidad. Un 11% ha marcado estoy viviendo un cambio en mi organización. Y hay un doble empate porque la última opción también la ha marcado un 44%. Me interesa la vinculación del tema con el sector financiero. ¿Vale? De momento estos son los resultados. Con esto te cedo la palabra, Luis, y a medida que se vaya incorporando gente, si van haciendo votaciones y van cambiando las tendencias entre las distintas opciones, te lo voy contando, ¿vale? Muchísimas gracias, María. Nada más para confirmar, ¿se me escucha bien? ¿Se te escucha bien? Sí, lo que voy a hacer, Luis, es hacerte coanfitrión. ¿Vas a compartir o solamente...? María, digo, perdón, Victoria. Victoria. Pues hacemos anfitrión a Victoria. Perfecto, y ya veo a Javier que pone su dedito hacia arriba de que se me escucha bien.
Gracias, muchas gracias María y también al Instituto Español de Analistas por la oportunidad y por la vinculación. Bueno, yo creo que ya el propio nombre del webinar desde mi punto de vista promete y no sé, Victoria, si ya puedas compartir, creo que ya lo estás haciendo y ahí está la presentación que tenemos preparado para hoy para podérselas compartir. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Que es las claves para una gestión y adopción del cambio exitosa. Me presento, soy Luis Revilla. Como lo dijo María, mi posición es de Chief People Officer dentro de Softec. Y también presento a mi compañera Victoria, que ella es nuestra especialista en adopción y change management dentro de Softec. Antes de entrar de lleno al tema, creo que también es propicio, bueno, pues hacer una breve presentación de Softec, ¿no? ¿Por qué Softec habla de estos temas y desde qué lado habla Softec de estos temas, ¿no? Ahí está una radiografía muy rápida de lo que somos. Softec es una multinacional de origen mexicano. Comenzamos en México, hoy ya estamos extendidos por todo el mundo. Ahí están un poco nuestras capacidades y nuestra generación en cuestión de talento, alrededor de 16,000 profesionales en los 5 continentes, en diferentes países. Nosotros fuimos los que acuñamos, para bien o para mal, se nos puede reclamar a nosotros este término de nearshore, ¿no? El nearshore, y es un poco en contraposición o balanceando el offshore, ¿no? Que es aquellos servicios deslocalizados en un país más lejano, con el nearshore, pues es un país mucho más próximo. Era un poco natural que naciera en México, con la cercanía en Estados Unidos, y hoy ya es una marca a nivel mundial. Podríamos decir en muy rápido que Softec se dedica a la tecnología. No quisiera decirlo así porque si lo digo así estaría quitando muchas de las cosas que creo que nos distinguen. Hoy lo que queremos decir es que Softec ayuda a las organizaciones en la transformación digital y esto implica, por supuesto, la tecnología, pero esta parte de transformación digital ya pinta modos y creo que es un poco el semillero para justamente lo que vamos a hablar aquí, que tiene que ver con, oigan, todas las empresas y mucho más a raíz de la pandemia, pues nos enfrentamos a transformarnos y a ser empresas digitales. Y esto implica adoptar la tecnología. Y por otro lado, también pudiéramos pensar o pudiéramos asociar que la tecnología ¿cómo decirlo? Sería como un poco lo menos humano, cuando es justamente al revés. Es una de las cosas más humanas. ¿Por qué? Porque todo cambio tecnológico, primero, implica que alguien a nivel de persona lo hizo y le va a impactar a otro alguien que es también una persona, ¿no? Entonces, por eso también la vinculación mía o mi área dentro de Softec como people, ¿por qué? Pues por la importancia que tiene todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde hablamos desde una empresa de tecnología con un bagaje y una experiencia importante en diferentes sectores, ayudándole a los clientes en esta transformación digital. Por supuesto, quienes, y no sé si lo sepan, pero lo intuyen, hay consistentemente en todos los países 2 organismos que invierten muchísimo en tecnología, los gobiernos y la banca. Típicamente son los 2 sectores que más invierten en tecnología, no son los únicos, por supuesto, y de ahí que compete tanto en la parte de financiero los cambios y todo lo que tenga que ver con los cambios, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Victoria, por favor. Dicho lo anterior, bueno, pues ahora cabe un poco la pregunta y un poquito antes, si quieres, regrésate antes para detenerme allí y entonces empezar. ¿Qué es una gestión del cambio? Disculpen que hagamos tantas preguntas, pero es muy interesante porque así vamos vinculando y vamos conociendo a la audiencia. Yo sé que va a haber otras personas que lo van a ver grabado, pero bueno, por lo menos con los que están aquí, me encantará que por favor escriban en el chat, ojalá que lo puedan hacer y ojalá que no estén en movimiento, y si están en movimiento creo que también lo pueden hacer a través del móvil, una palabra con la que asocien, vinculen o crean que es sinónimo de cambio. Si yo les digo cambio, ¿con qué palabra la asocian?
o con qué palabra la ponen como un sinónimo, de preferencia que solamente sea una palabra, máximo 2 o 3 palabras, pero no más de ellos, ¿no? Y gracias a los que ya le están poniendo, una es transformación, en lugar de cambio, transformación. Otro es oportunidad, que nos lo han dicho muchísimo y que creo que así es el vocablo en japonés. Cambio tiene que ver con oportunidad. Voy a esperar por lo menos un par de comentarios más por aquellos que están escribiendo. Variabilidad. Mira, qué interesante esto de variabilidad. Y vamos a ver otra palabra más, nada más para ver un poco evolución. Con esas me quedo. Por favor, síganlas poniendo. De todas formas, van a quedar ahí en el chat. El primer término y concepto que quiero compartir en la parte del cambio es caos. Y sé que con caos probablemente la vinculación no sea tan positiva, ¿no? Si yo te digo que va a haber un caos, probablemente no vas a querer el cambio. Cuando hablamos de gestión del cambio, tenemos que hablar forzosamente de personas, porque el cambio habita en alguien y es gestionado por alguienes. Por lo tanto, no nos podemos desvincular como personas. Y nuestra experiencia en la gran mayoría de casos dice, en el caos se encuentra la oportunidad y las herramientas para salir, sin lugar a dudas. Aquí lo importante va a ser la sensación y la vinculación que yo tenga, porque también yo a nivel de persona me vinculo con las cosas a través de cómo lo pienso y cómo lo siento, y hay veces en que estos dos mecanismos son casi inmediatos, ¿no? ¿Qué es primero, lo que pienso o lo que siento, ¿no? Lo siento, por eso lo pienso, o lo pienso, por eso lo siento. Milésimas de segundo de diferencia, y toda la psicología apunta más a que es primero un aspecto emocional y después un aspecto intelectual. Cuando hablamos de caos, estamos hablando de un binomio y una dicotomía entre caos y orden. El caos es un ambiente momentáneo donde no forzosamente, donde buscamos que haya un orden. Y una vez instaurado el orden, puedo yo continuar. Sin embargo, y es como lo dice Gaby, si no se rompe ese ambiente de orden, no hay evolución. La evolución, la transformación implica romper el orden establecido. Si no se rompe el orden establecido, no puede haber evolución. Ahora, también están las implicaciones de qué tanto y con qué tanta fuerza quiero romper ese orden establecido, ¿no? Socialmente, donde más se ha roto el orden establecido son en las revoluciones. La revolución implica eso, implica un momento de anarquía, un momento donde hay un caos general para luego instaurar una situación de orden. Pero nuevamente, si no se da ese proceso de caos, ahora, lo podemos ver a nivel individual, ¿no? Todo el metabolismo implica un proceso de destrucción. Para que se pueda dar el metabolismo, se tiene que destruir algo. Entonces, una vez que se destruye, se vuelve a reagrupar y vuelve a haber esta situación de orden, ¿no? Entonces, ya el primer tópico que podríamos y que tendríamos que hablar es justamente cambio vinculado a caos y orden, ¿no? Y por ahí lo ponen cambio igual a adaptación, que ahora vamos a hablar justamente. Para que yo me adapte, tengo que yo mismo irlo ordenando. Por supuesto que también, y seguramente han visto muchas de las gráficas de le llaman en inglés early adapter, los que se adaptan más rápido a los cambios, probablemente, bueno, pues su vinculación hacia el caos podría ser de alguna forma más familiar, por eso se adaptan más al cambio, porque se adaptan más a esta situación de cambio, ¿no? Por ahí decía Gaby que el caos nos saca de la zona de confort, sin lugar a dudas, y la revolución es reevolucionar, ¿no? Retroalimentarse, reordenarnos. Pero nuevamente, para que nos reordenemos, nos tenemos que desordenar. Y también caos y desorden, pues pudieran ser palabras más o menos similares. Entonces, el primer punto que queremos hablar cuando estamos hablando de gestión del cambio, pues tenemos que entender que es un rompimiento.
la segunda pregunta es, bueno, cada uno nos vinculamos de una forma diferente con ese rompimiento. Cada uno nos vinculamos diferente con esta sensación de caos, ¿no? Cada uno tenemos un perfil y una forma diferente. Y lógicamente esta vinculación es la que nos va a hacer de alguna forma aceptar o vincularnos más hacia el cambio o vincularnos menos hacia el cambio, ¿no? Ahora sí, Victoria, si pasamos al siguiente, creo que esto nos viene bien como un poco de prolegómeno para sentarnos de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, la idea de gestionar el cambio es crear un proceso estructurado que me permita ir del caos al orden, genéricamente hablando. Ya después vamos a hablar de qué tan exitoso soy, porque creo y muchas veces se vincula el éxito a que se logre justamente el movimiento, ¿no? Pasar del caos al orden. Y va a haber muchas otras características del éxito, porque ¿en cuánto tiempo se va a dar eso? Hay cambios que a ustedes les ha tocado vivir seguramente en su experiencia dentro de las organizaciones. Habrá más de un cambio que hayan vivido y habrán cambios que se hayan extendido en el tiempo. Es decir, que hubo una dilatación entre el caos y el orden, y entre más se va dilatando esa transición, va habiendo lógicamente más desorden, más caos, más incertidumbre. En la medida en que se va acortando más entre el caos y el orden, pues lógicamente va siendo más expedito. Luego también está, y es curioso, como seres humanos vamos teniendo cierta vinculación con el cambio, y típicamente cuando tenemos el orden y nos gusta, no queremos el cambio, pero después de mucho tiempo de estar en este estado de confort, hay cosas en el exterior que justamente nos van a forzar a que cambiemos, ¿no? Y también hablo mucho en la parte de la banca, ¿no? Bueno, ya están las cosas estables, ya no cambiemos. Claro, pero mi competencia sigue cambiando. ¿Sí me siguen? Porque si yo soy el líder, pues alguien más va a querer mi lugar como líder del mercado. Entonces, si bien yo no quiero cambiar, los demás van a querer cambiar. ¿Sí me siguen? Y eso va a forzarme a mí, si yo no voy antecediendo al cambio y lo voy provocando, que lo tenga que gestionar forzosamente, ¿no? Entonces, de ahí el aceptar que naturalmente voy a tener que cambiar. Cuando el cambio se provoca por situaciones intrínsecas, se tiende a aceptar mejor a que son situaciones extrínsecas, ¿no? Tuve que cambiar porque ya no soy el líder, porque bajaron mis ventas, tuve que cambiar porque, ¿no? Familiarmente lo digo mucho, tuve que cambiar porque mis hijos crecieron. Sí, claro, ¿no? En la adolescencia se reagrupa nuevamente la familia. Oye, pues es que éramos muy contentos todos cuando papá y mamá tomaban las decisiones, pero cuando yo era papá, ¿sí me siguen? Pero claro, los niños crecen y lo que quieren es cambiar el orden establecido. Y entonces vamos a una situación de caos. Entre más me resista, pues lógicamente no es que la vaya a pasar bien, la voy a pasar mal, más va a haber la situación de caos. Yo puedo tener toda la energía para trabajar en cómo restablecer en orden, o bien toda la energía para justamente recordar todo lo anterior. Entonces, bueno, primero es la aceptación, y luego qué tanto me voy a adherir o no me voy a adherir al cambio. Qué tanto voy a espaciar el tiempo para justamente el subirme y empezar a ayudar a establecer el orden. En las organizaciones típicamente, y son pocas las veces en que nosotros gestionamos el cambio. Salvo que nosotros tengamos la dirección de un departamento o de toda un área organizativa o de toda la empresa, ahí yo puedo dirigir el cambio. Si no es así, típicamente el cambio me viene dado por alguien más. ¿Por qué? Porque alguien más está tomando la decisión organizativa. Entonces, hay veces en que inclusive yo no entiendo por qué se está cambiando si todo estaba tan bien, ¿no? Bueno, pues hay alguna situación. Y pues lógicamente, por eso lo menciono, el adaptarme. Y el adaptarme es ya estar trabajando en las situaciones que tienen que ver con el orden establecido. Si vamos a la siguiente, por favor, Victoria. Entonces, hablaba del cambio que es justamente esta dicotomía entre caos y orden, y también hablaba que este cambio se alberga en alguien o en alguienes. No,
El cambio nunca es apersonal, siempre está representado por alguien o por alguienes. Por lo tanto, el éxito del cambio está en función de trabajar en estas dos vías. En la vía del cambio y del orden, ¿no? ¿Qué cosas se tienen que reordenar? La estructura que se dé, definir esa nueva estructura, pero por otro lado, las personas. Y ambos se vuelven críticos y claves. Si ustedes piensan en cualquier cambio, cuando se da el caos y el orden se da muchas veces por situaciones, ¿no? Las normas, el definir quién hace qué, cómo lo haces, cuándo lo haces, ¿no? La parte normativa, eso nos da orden. Y cuando no está claro por el cambio, pues continúa el caos. Por eso es importante trabajar en las situaciones intrínsecas de lo que se está cambiando. ¿Cómo puedo esto y cuál va a ser el nuevo orden establecido? Y va a haber mucha metodología que ahorita vamos a tratar de compartir para trabajar en ello. Pero por otro lado, es fundamental trabajar en las personas. Y que muchas veces se nos olvida, pareciera que solamente con estructurarlo es suficiente. Y vuelvo a enfatizar, cada uno de nosotros tiene una vinculación diferente con el cambio y es importante acompañarlo. En el cambio sucede, y es también menester de otras disciplinas, por ejemplo la tanatología, sucede lo mismo que la muerte. Todos vamos a pasar por procesos de duelo que ya están muy documentados y son 4, ahora ya quieren poner una quinta fase de las fases que pasamos por el duelo. Las vamos a pasar. Esto es como la química. El que yo sepa cómo están hechos los componentes químicos, eso es intrascendente. El agua siempre va a tener hidrógeno y oxígeno. El que yo lo sepa o no, pero siempre va a existir. A nivel de duelo, siempre van a existir 4 etapas. A nivel de personas, me guste o no, siempre voy a tener que trabajar con ellas y pasa cada uno de nosotros por diferentes etapas. ¿Qué implica conocerlas? Y si quieres, vamos a la siguiente, Victoria. Implica, para poderlas conocer, y es por eso la parte de la formación, por ejemplo, el aumentar las posibilidades de éxito, el acortar el tiempo entre el caos y el orden. Y sí, de alguna forma hay diferentes estrategias, dependiendo de qué autores, porque muchos autores han escrito acerca del cambio, porque por otro lado, es imposible que no haya cambio. Y ya expliqué, inclusive para la vida, implica consistentemente estar en un proceso de destrucción, construcción, destrucción, construcción. Entonces, como no podemos y la única constante es el cambio, por eso es tan importante primero, muchísimos teóricos han hablado de ello, y por otro lado, el ver qué estrategias voy a tomar yo acerca del cambio. Voy a contar una anécdota referente al cambio y que también es una invitación no solo a nosotros, a vosotros como analistas, sino a todas las organizaciones que estemos en cambio consistente y que sí vayamos teniendo la palabra cambio y oportunidad mucho más asociadas. Si algo nunca cambia y cambia, va a tener menos plasticidad, va a tener menos capacidad de adaptación. Los niños aprenden más rápido porque sus células tienen mayor plasticidad, tienen mayor poder de transformación. Cuando nos vamos haciendo cada vez más adultos, nuestra plasticidad va disminuyendo. A nivel biológico, si tú a un árbol muy viejo, ¿no? lo cambias de sitio, lo replantas, las posibilidades de que se mueran son altísimas. En cambio, si al árbol consistentemente lo vas cambiando de ambientes, el siguiente cambio va a ser mucho más rápido. La anécdota de una persona que quería adornar su restaurante con un árbol grande en medio del restaurante, ¿no? Era parte del diseño como lo había pensado. Claro, el problema es encontrar un árbol suficientemente maduro y grande para trasplantarlo. Y bueno, pues hay viveros que encontraron como un valor agregado hacia los clientes vender ese tipo de árboles. ¿Y cómo logran que el árbol no se muera? Lo van replantando y replantando. De tal suerte que la cuarta, quinta replantación pues va a ser mucho más rápido. Entonces, en la medida en que como organizaciones,
como personas nos vamos forzando a estar consistentemente en el cambio, pues entonces eso implica que mi plasticidad va a ser mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor, ¿no? Inclusive les agradezco que estén en este call porque esto habla de una intención ustedes de vincularse al cambio de una forma diferente. Otra de las cosas que también, y por eso enfatizo en la parte de formación, que me ayudan el cambio genérico es el aprendizaje. Gracias a que aprendo algo, es que entonces ya me vinculo con un orden diferente. La ventaja de los procesos educativos o de los procesos formativos es que esta transición entre caos y orden va siendo pausada y va siendo acompañada. Estos procesos de formación que me van acompañando justamente me van dando de una situación de caos, de no lo sé, a una situación de orden a través de metodologías, a través de conocimientos, para que entonces yo llegue al otro puerto y transcurra y recorra con menor estrés. Por supuesto, los exámenes nos dan este estrés porque es la comprobación de que realmente ya estoy en la parte de orden y no en la parte de caos. Voy a hacer aquí una pausa para darle pie a mi compañera Victoria para que profundice un poco más en este mismo hilo de lo que yo he estado comentando, en estos diferentes componentes, cómo los hemos ido nosotros agrupando estos componentes en lo que comentaba esta María, que es una certificación de Financial Change Promoter, donde lo que estamos buscando es acompañar a las personas en este proceso para tener más orden y para entender cuáles son todas esas situaciones que van pasando a través del cambio, que lo sepa o no, van a suceder y de alguna forma el conociéndolas me prevé y un poco me ayuda a estar prevenido porque sé qué es lo que va a pasar. Vamos contigo, Victoria. Vale, muchas gracias, Luis. Yo no sé si lo voy a poder contar todo tan bien como lo cuenta Luis y si va a ser tan entretenido ni con tantas anécdotas, ¿vale? Pero esa es la intención de contaros un poco cómo llegamos a esta certificación. Esto que está contando Luis de que el cambio empieza con esa situación de caos y volvemos a una situación de orden, de reorden, todo este proceso que tenemos que hacer, pues lo que hemos logrado en Softec y desde nuestra experiencia en proyectos de transformación, en la primera diapositiva que mostraba Luis, somos un grupo heterogéneo, un grupo enorme de gente que trabaja en diferentes lugares geográficos, en diferente tipo de proyectos, con la tecnología como aliada, pero que siempre tenemos en mente esta cuestión de la transformación digital y de acompañar a los diferentes equipos en sus proyectos de cambio. Entonces, nuestra experiencia en proyectos de transformación y nuestro equipo que está capacitado, aquí específicamente en España, en la parte de consultoría somos más de 120 personas, con una media de más de 10 años de experiencia en este tipo de proyectos. Pues, ¿qué ha hecho posible que podamos extrapolar esas buenas prácticas a la hora de gestionar y adoptar un cambio? Que hayamos podido desarrollar tanto cuestiones de formación como de herramientas para la gestión y el seguimiento de estas iniciativas de cambio, y al final, casi de manera natural, desemboca en un modelo de trabajo, en una metodología para que esa adopción sea exitosa en los términos que comentaba Luis de éxito, y que nos permite, y esto es más una cuestión de la formación y del enfoque que tiene el grupo de consultoría en España, pues darle un enfoque sectorial. Porque lo que creemos es que en definitiva todas estas cuestiones de gestión y de adopción que estamos hablando son multisectoriales, o sea, proyectos de transformación existen en todos los sectores, pero lo cierto es que el sector financiero, banca, seguro, gestión de activos y otras entidades, pues viven particularidades propias del sector. Están en una situación, por supuesto, de digitalización, de transformación digital, etcétera, pero también en una situación de fatiga normativa regulatoria que hace que muchas veces la imposición del cambio, pues hay que saber gestionarla de otra manera. Entonces, en Softec hemos logrado tener este modelo de trabajo, esta metodología, con este enfoque sectorial. Lo hemos, y permítanme el término, lo hemos paquetizado y
en vez de invitaros a hacer todo el camino con nosotros de todos estos años en el que hemos podido desarrollarlo, pues lo hemos paquetizado y lo tenemos organizado en esa certificación que llamamos Financial Transformation. Y aquí nos interesa contar, y usando el nombre de la certificación, las 3 cuestiones que nos parecen más interesantes. Primero, lo que decía del sector, o sea, el sector financiero tiene sus particularidades y tiene sus cuestiones intrínsecas y exógenas que hace que el cambio debe ser tratado de otra manera. Luego, lo que sí vemos, y eso es casi a nivel multisectorial, que en las organizaciones empieza a existir otro rol, porque el cambio está siendo tan volátil, tan rápido, tan continuo, tan constante, que ya no se trata de alguien al que le piden que gestione un determinado cambio en su organización, un cambio que le viene dado, sino que también empieza a haber líderes de cambio, gente que lo impulsa, que está buscando continuamente esas tendencias. Y luego la parte de la certificación, que aquí tenemos la suerte de contar con el instituto y con la escuela del instituto para que se pueda acreditar el conocimiento que podéis adquirir en esta formación. Nuestra certificación, nuestra formación es online, tenemos tiempo para poder realizarla y es autoconsumible. Hemos intentado, porque hay certificaciones sobre gestión del cambio, perdón, existen otras en el mercado, pero creemos que la nuestra es diferente porque está construida justamente desde la experiencia real, desde esos proyectos de transformación y esta extrapolación de las buenas prácticas. Entonces, le hemos intentado dar este enfoque, este toque de realidad, de aterrizaje, y no que se nos queden en grandes titulares que suele haber en las cuestiones de gestión del cambio, pues tenemos que motivar a los equipos, ¿no? Y pues te quedas con el título y luego no sabes muy bien lo que eso significa a la hora de motivar a los equipos. Pues intentamos que esas experiencias y esos casos reales estén presentes continuamente en el contenido. La certificación está estructurada en 3 bloques, uno más introductorio, de fundamentos del cambio, en donde se van presentando pues, con mayor profundidad parte de los conceptos que contaba Luis al inicio. Luego una parte de modelos y de metodología, porque aquí modelos teóricos de gestión del cambio, pues hay escrita mucha cosa, hay escrita cosas muchísimo, muy interesantes. Intentamos dar un baño conceptual sobre el tema y que todos podamos hablar el mismo lenguaje, entendamos lo mismo y sepamos que al final, con distintos nombres y con distintas cuestiones, los modelos teóricos plantean a gran nivel básicamente lo mismo. Presentamos cuál es nuestra metodología, que es una metodología muy fácil de seguir, muy de gestión de proyectos, muy aterrizada, lo que decía antes, pero también totalmente adaptable a lo que es la iniciativa del cambio y la organización donde se va a producir ese cambio. Es decir, pues podemos tener un listado de actividades que hay que hacer, pero tendremos que tener el suficiente criterio para saber si en función del impacto que puede tener el cambio vale la pena hacerlas todas o realmente me va a generar casi más coste hacerlas todas que quitarlas que me sobran. Es decir, que es totalmente adaptable a lo que necesitamos. Y por supuesto, lo que decía esto de las experiencias reales y de la cuestión más aterrizada de esos casos prácticos. Entonces, son casos orientados a las organizaciones financieras, son casos súper actuales, son casos incluso que hablándolos con algunas entidades les aparece hasta buena idea porque no se habían planteado que este era un cambio que se viene al futuro inmediato. Entonces intentamos trabajar esos casos, tenemos una herramienta desarrollada en software por nosotros para ir haciendo el registro y la reflexión sobre esos cambios y poder formular todas las estrategias que tenemos que desarrollar. Y aquí lo que he intentado también en esta diapositiva volcar es para quiénes está orientada esta certificación, que es una de las cuestiones que nos preguntan mucho y que incluso la teníamos a raíz de la convocatoria de este webinar, la teníamos en alguna de las redes sociales donde se publicó,
que podamos definir exactamente para quién está orientada. Y nosotros lo que decimos es que esta certificación está pensada para cualquier persona, primero que le interese el tema, eso por supuesto, y entonces agradecemos ese 88% de interés que nos contaba María al inicio, pero también para estos líderes del cambio que pueden estar en una organización, en una entidad financiera de manera transversal, porque cuando hablamos de cambios pueden ser cambios enormes y un caos total, o pueden ser microcambios, pueden ser cuestiones muy pequeñas que pasen a nivel de un departamento, de un proceso específico. Y quien va a liderar ese cambio, quien lo va a llevar adelante, quien tiene que asegurarse de que finalmente la gente lo adopte y su área de trabajo, su equipo o el proceso que él debe controlar se ejecute de esa manera, pues es susceptible de hacer esta certificación. En definitiva, en el sector financiero y lo que decía antes de esta fatiga regulatoria, estamos como muy acostumbrados a formarnos en cuestiones muy técnicas que tienen que ver con producto y en cuestiones que tienen que ver con lo que nos exige la regulación. Pero estas cuestiones más de soft skills y de lo que nos está demandando realmente la organización, muchas veces parece como que nos falta tiempo para hacerlo. Pero que creemos que aquí hay una gran oportunidad, y retomo la palabra que decíamos antes sobre cambio, esa oportunidad para formarnos en algo que las organizaciones están necesitando, están buscando, y cuestiones de gestión del cambio, y solo como para motivar y alentar a la gente que pueda estar conectada, en LinkedIn son de las búsquedas más solicitadas. Entonces, hay algo muy interesante que se está formando sobre gestión del cambio, pero creo que esta orientación sectorial puede dar un enfoque totalmente diferente con una salida, con un nivel de empleabilidad muy interesante en el sector financiero. Entonces, creo que nosotros, Luis, aquí a nivel de presentación, tendríamos la presentación completa. Y no sé cómo estamos de tiempo, no he ni mirado el... Si me permites, faltan algunos minutitos para finalizar el pequeño webinar. Vuelvo a agradecer a los que están conectados y a los que nos estén viendo grabado este webinar. Y entonces preguntarán o me preguntarán a mí, oye Luis, entonces, ¿cuáles son las claves para una adecuada gestión y adopción del cambio? O sea, la clave es certificarme. Esa es una opción, ¿no? Si yo pudiera resumir 3 claves fundamentales, como dicen los americanos, como si fuesen los takeaway, ¿no? Las 3 cosas que te quieres o que me gustaría que te llevaras de este pequeño espacio, de este webinar. Uno es, ¿qué tengo que hacer para una adecuada gestión y adopción del cambio? Trabajar con las personas. Es fundamental. 2, ¿qué tengo que hacer para una adecuada gestión y adopción del cambio? Que sea el menor tiempo posible que transcurra entre caos y orden. Y este me lleva al primero. ¿Cómo lo logro? Trabajando con las personas. Hace tiempo alguien me preguntaba, oye, ¿cuánto va a durar el cambio? Pues no sé, el tiempo que tú resistas al cambio. Te resistes mucho, el cambio va a durar mucho. Te resistes poco, el cambio va a durar poco. ¿Y qué tengo que hacer para resistirme poco? Pues trabajar en las personas, ¿no? Sé que esto es muy abierto, pero hay N.000 claves y N.000 metodologías, si te regresas una victoria, que eso es parte de lo que se ve en el módulo 1, ¿no? O sea, todas las teorías y los fundamentos del cambio, a final de cuentas hablan de N cantidad de estudios de cómo comportan y cómo nos comportamos nosotros ante el cambio y cómo de alguna forma nos vinculamos con el cambio, ¿no? Y la tercera que yo podría mencionar, la primera es trabajar en las personas, la segunda es acortar el tiempo entre caos y orden, y la tercera implicaría comunicar, comunicar, comunicar. ¿Qué hay que comunicar? Y eso, bueno, probablemente lo veamos en los módulos y en la metodología.
porque también es cierto que hay que comunicar de una forma estructurada. Hay veces en que por demasiada información la angustia aumenta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en los que probablemente no es que esté administrando la verdad, es que tengo una estrategia para llevarlo a buen puerto, y hay veces, no en administrar la verdad, pero sí en ayudar a las personas a entenderlo. Es que me acordé de ahora un chiste de la persona que le dan una noticia, ¿no? Oye, es que se quemó tu casa. ¿Cómo que se quemó mi casa? Sí, no, es que fíjate, lo que pasa es que fue después del accidente de tu hija. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El accidente de mi hija? Sí, bueno, no, lo que pasa es que como tu mujer estaba con su amante, ¿qué? O sea, le fueron administrando las noticias. Bueno, sin querer hacer esa administración de las noticias, sí es importante el entender cómo comunicarlo, ¿no? Los humanos, cuando nos los van comunicando, nuestra ansiedad va bajando, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con esta certificación, y es parte de lo que también Softec hacemos con las empresas, es ayudarles en esta transformación a través de estas estrategias, ¿no? De cómo logramos y cómo ayudamos pasar del caos al orden de lo más rápido posible y de la forma más estructurada posible. En una de las láminas donde hablábamos de Softec, hablábamos de lo fundamental que es el elemento humano. Para Softec es una creencia que es fundamental trabajar en las personas. Nuevamente, a pesar de ser una empresa tecnológica, somos personas. Todos los sistemas emulan lo que alguien piensa o quiere, y es la interacción entre dos personas. Entonces, no hay nada más humano que la tecnología, aunque no parezca de esa forma. Y en esta parte de comunicar, bueno, pues darles estructuras. Los casos prácticos, por supuesto, que ayudan a que se vaya generando este músculo, esta gimnasia que se necesita desarrollar, porque a final de cuentas, la adopción y la adherencia al cambio es un músculo que hay que desarrollar. Implica flexibilidad. Otra de las cosas que también dicen los budistas, que me lleva a la reflexión: nacemos flexibles y morimos rígidos. No hay forma de nacer si no es flexible. O sea, mi clavícula tiene que estar en 90 grados para poder nacer, si no, no nazco, ¿no? O sea, físicamente es inviable. Mi cráneo no tiene que ser tan redondo, tiene que ser más ovalado, y eso es gracias a la flexibilidad. Y también los procesos de muerte, e inclusive las personas cuando mueren típicamente se ponen rígidas. Ya no hay esa flexibilidad, ¿no? A nivel de empresas, tenemos que tener la gimnasia suficiente para mantenernos muy flexibles, pero sin que sea caos constante. A nivel de nuestro quehacer, porque otra de las cosas que nos interesa mucho, y si quieren nos regresamos a la parte de certificación, es el que yo como persona, cuando, y lo decía Victoria, buscamos en LinkedIn cuál es la competencia que más paga el mercado, que más busca el mercado, es que las personas se adapten al cambio. Fíjense qué curioso. O sea, no solamente las empresas tienen que adaptarse al cambio, sino las empresas buscan personas que se adapten al cambio. Y también surge la pregunta: ¿y cómo yo me puedo adaptar al cambio? ¿Sí me siguen? O sea, si es una competencia que ya la están requiriendo, pues entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Y por eso es justamente el ir practicando con esta gimnasia, que entre más estoy expuesto y vinculado a estos temas, pues lógicamente voy tomando mucha mayor dinamismo en hacerlo, ¿no? Que esa es un poco parte de esta invitación abierta y de este debate, ¿no? Que si te parece bien, Victoria, pudiéramos abrir el micrófono. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, creo que puede ser un buen momento para poderlo hacer, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si nos queréis dejar las preguntas aquí en el chat. Si se ven. Bueno, mientras se escribe alguna de las preguntas y damos el tiempo para que se animen a preguntar, os contesto alguna de las que nos había llegado, eso por correo electrónico o por redes sociales, que también las estuvimos comentando con María del Instituto al inicio de la sesión.
Una era esta específicamente, que era para quién estaba orientado la certificación. O sea, es una formación que para aquellos que lideran procesos de cambio en sus entidades, por supuesto quienes tengan curiosidad en el tema, pero aquellos que lideran procesos de cambio en sus entidades, creemos que es algo realmente necesario poder tener formación sobre eso y tener ese proceso de gestión de cambio estructurado en una metodología y en un modelo de trabajo. Y aquí puede haber gente del área de marketing, del área de comunicación, del área de recursos humanos, del área de alguna unidad de negocio, de la gente del management. O sea, podemos encontrarnos gente de distintos perfiles en distintos lugares de la organización. Incluso no es necesario, siempre estamos hablando de que se lideran procesos de cambio y nos imaginamos a alguien en la estructura jerárquica con un cargo muy alto y no necesariamente es así. Primero, por lo que decíamos antes de los microcambios, sí pueden ser cambios muy pequeños que tengas que llevar adelante en un área específica, un proceso muy específico dentro de tu trabajo, o incluso pueden ser estos mandos intermedios en el que hay alguien que decide sobre ese cambio y tu rol va a ser pues el de transmitir y contagiar ese cambio al resto de tus equipos. Y para esto pues también hay que saber hacerlo. Entonces aquí pues estamos abiertos a diferentes perfiles que puedan tener interés en la certificación. Y tengo otra pregunta que era sobre el calendario, o sea, sobre cuándo empieza, cuánto dura y cómo era esto de la certificación y que es online. Entonces, estamos pendientes de cerrar con María y de publicar el calendario 2024 del inicio de la certificación. Todas las inscripciones, todas las consultas demás se pueden hacer a través del instituto y creo que María al inicio de esta sesión nos dejó el correo de consultas, pero de todas maneras a todos los que estén aquí conectados os podemos enviar el calendario en cuanto esté cerrado. La formación, lo que decía antes, es una formación online. Damos un espacio de 9 semanas para que se pueda hacer con lo que creemos cierta tranquilidad, porque en general la gran cantidad de gente que puede hacer esta certificación va a estar trabajando y por lo tanto con poca disponibilidad horaria, pero sí que tenemos esa posibilidad de decir, bueno, pues nos dedicamos durante este tiempo y vas haciendo la formación en la medida que puedas y con tus horarios y con tu dedicación. Es una formación que realmente creemos que es muy fácil de consumir, de ver, de digerir. La gran mayoría son vídeos muy cortitos en el que se van introduciendo los conceptos de manera muy paulatina y muy didáctica. Tenemos infografías, tenemos lo que decíamos, entrevistas de casos reales de gente de diferentes entidades financieras de España, alto nivel, o sea, top 5, contándonos cuáles son sus experiencias en el cambio, porque muchos de ellos además son clientes en SoftTech y les hemos ayudado en esos procesos de transformación. Entonces, calendario lo publicaremos en breve, María, y todos los que nos quieran consultar sobre fechas, nosotros encantados de poder responder sobre eso. Sí, quería decir lo que has comentado tú antes, que a todos los que han mostrado interés por el webinar, en cuanto tengamos cerrado el calendario de fechas, les enviaremos toda la información, ¿vale? Si no hay más preguntas, yo quería daros las gracias tanto a Luis como a ti, Victoria, como a todos los que habéis estado escuchando esto que nos habéis comentado tan interesante de la importancia del cambio en las personas, las organizaciones, cómo comunicar, que yo creo que es algo que es verdad que todos experimentamos de una u otra forma, pero no tenemos esas pautas de cómo hacerlo bien o para que realmente el cambio sea exitoso. O sea que muy agradecidos desde el Instituto, estamos encantados de colaborar en este proyecto, de certificar este programa, que creo que además lo hace, como bien decías, diferente en el mercado. Y nada más, agradecer a todos los que os habéis conectado y a los que desde casa nos vais a seguir en diferido.
Al contrario, muchísimas gracias María por la oportunidad, Victoria por acompañar y a todos que estuvieron a vosotros interesados. Y lo digo honestamente, el mostrar interés por saber un poco más del cambio ya pinta modos, ¿no? Ya pinta una intención de vincularse con el tema desde un lado diferente. Espero que estas 2 o 3 pinceladas, el tema es vastísimo, una cantidad de autores impresionante de que lo abordan. El objetivo era pues eso, dar estas 2 o 3 pinceladas. Si están interesados, por supuesto, la certificación es una opción. Ahora creo que tenemos el reto ya no de acceso a información, sino de saberla filtrar. Estoy seguro que si en cualquier buscador ustedes ponen administrador del cambio, change management, va a ser impresionante la cantidad de referencias que van a encontrar. Si van a cualquier buscador de YouTube, videos, tutoriales, va a ser abrumador la cantidad de información. Aquí lo importante va a ser irla más o menos seleccionando, ¿no? Entonces, si están interesados, pueden empezar a investigar un poco más, porque enfatizo, es una competencia no solo a desarrollar en las empresas, sino en las personas. Así como ahora tenemos ya introyectado inteligencia emocional, pues bueno, en los 90s, ¿no? Cuando Coleman hablaba de inteligencia emocional, pues era como rocket science, como dicen los americanos, ¿no? ¿Qué? No, las inteligencias solamente son 2 o 3, ¿no? Cada vez más vemos que la administración del cambio es una competencia de las personas, por eso es importante prepararnos para ello, ¿no? Entonces espero que haya sido estas pinceladas de suficiente interés para abordar más en el tema, porque hay mucho, pero que se queden con este concepto donde no es solo la empresa lo que tiene que hacerlo, sino soy yo. Y al final de cuentas, si no lo hago, nuevamente, ¿cuánto va a durar el cambio? Cuanto tú te resistas. Entre más te resistas, más va a durar. Entre menos preparados estés, pues va a haber más dolor. Es como los músculos, cuando no los uso, el día que los uso, pues duele, pues sí. Por eso hay que usarlos un poco más seguidos para que duela un poco menos y que este proceso de transformación, de evolución, de oportunidad, pues sea lo menos doloroso posible, ¿no? Si es que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Luis. Muchas gracias, Softec. Si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Así Muchas será. gracias. Hasta luego.